Muy bien, pues vamos a continuar ahora con nuestro estudio. El día de hoy continuamos con nuestro estudio en Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí, Segunda Tesalonicenses 2. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos la semana pasada, en el verso 9. Vamos a ver del verso 9 al verso 12, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Quisiera leerlo. Después de leerlo, hacer una oración para dar inicio al estudio. Dice el verso 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señor, te queremos dar gracias por este día, por permitirnos venir a tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos el día de hoy, Señor, que tu palabra, Señor, resuene en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos eso, Señor, háblanos. Recuérdanos una vez más quién eres, Señor. Recuérdanos cuánto nos amas, Señor. Lo bueno y fiel que has sido con nosotros, Señor. Simplemente te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos las verdades que están escritas, Señor. Esa esperanza, Señor, que tenemos, que es un ancla firme, Señor. Recuérdanos hoy, Señor, que eres tú. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Déjame recordar un poco lo que está pasando aquí. Los tesalonicenses tenían mucha confusión sobre el regreso del Señor. Ellos tenían dudas sobre el rapto, tenían dudas sobre el día del Señor. Al parecer estaban confundiendo estos dos eventos, que si nos ha seguido hemos estado viendo que son eventos diferentes, no es lo mismo, ¿verdad? Ellos creían que la tribulación del día del Señor ya estaba en marcha, ya estaba ocurriendo, como vimos al principio del capítulo. Ellos decían, ya está aquí, ya está pasando esto, la persecución que estamos viviendo es tan fuerte que no nos queda otra cosa más que pensar, ¿qué es esto? Es el día del Señor. Pero eso no estaba ocurriendo. Aún no ha sucedido. Después de casi 2000 años no ha pasado eso. Es por eso que el apóstol Pablo continúa demostrando que el día del Señor no había llegado. Y la mayor evidencia de eso es que el hombre de pecado, ¿no?, como vemos en el verso 3, el inicuo, ¿no?, que menciona en el verso 8 y aquí en el verso 9, que como hemos estado viendo es el anticristo. Él aún no se ha manifestado como lo hará un día. Es por eso que Pablo continúa hablando del carácter y la obra de este hombre, que es el anticristo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Recordemos quién es este inicuo, ¿verdad? Esa palabra inicuo, déjame recordarte qué significa. Literalmente significa sin ley, un hombre que no está bajo una ley, que no está bajo una autoridad. Es rebelde por naturaleza. Y eso es lo que está diciendo. Dice el verso 3, déjame recordar esto. Nadie os engañe en ninguna manera en cuanto a esto, el día del Señor. Porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es este hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es este hombre del que está hablando aquí. Continúa diciendo esto el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto lo vimos la semana pasada, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recordamos eso la semana pasada. Aunque este pasaje nos presenta a este inicuo y quién es, nos recuerda que al final Jesús lo va a derrotar, simplemente con su presencia.
va a acabar con él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ese es nuestro Señor. Pero Pablo le es necesario continuar hablando de lo que va a suceder con este hombre. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y nos empieza a explicar parte de esa obra y su carácter. La palabra advenimiento aquí en el verso 9 es muy interesante, es el término griego que hemos estado estudiando, que es parousia. ¿Se recuerdan eso? La parousia del Señor, ¿no? Este evento que involucra muchos acontecimientos. El rato de la iglesia, ¿verdad? El día del Señor, la segunda venida de Jesucristo, los 7 años de tribulación. Pero es todo esto, la parousia. Y es la misma palabra que usa aquí para referirse a este hombre de pecado. Inico, cuyo advenimiento, la palabra parousia, la palabra que hemos visto como referencia a la venida de Jesús. Es importante notar cómo Satanás siempre busca imitar o falsificar la obra de Dios. Todo esto es una, ¿cómo decirlo? Una satánica falsificación de lo que Dios quiere hacer. En Apocalipsis te he estado diciendo eso, si puedes leerlo en casa y meditar en lo que dice, te vas a dar cuenta de esto, todo lo que está pasando aquí. Satanás va a tratar de falsificar la obra de Dios, aún en la Trinidad, ¿verdad? Con la bestia, el dragón, ¿no? El falso profeta. Vamos a estar viendo cosas muy similares que va a tratar de hacer, entre ellas esto. Así como Dios envía a su Hijo, Satanás enviará al anticristo. Es por eso que a este advenimiento le podemos llamar la antiparousia, ¿no? Así como es el anticristo, la antivenida, digámoslo así. Porque es contrario precisamente a lo que Dios va a hacer. Entonces, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el anticristo vendrá, pero dice algo importante, no por obra de Dios, sino por obra de ¿quién dice ahí el texto? De Satanás, ¿verdad? Pablo usa el término Satanás para referirse al diablo. Y sabemos que diablo significa acusador, mientras que Satanás significa adversario. Y eso es lo que nos recuerda el apóstol en este versículo, que él es el adversario, buscando igualar las obras de Dios. Así se ha presentado en todo este pasaje. Tú y yo sabemos que Dios no tiene adversarios, ¿verdad? Pero así se presenta este hombre. Él piensa que es un buen adversario delante de Dios, pero al final, como vimos, va a ser destruido con la pura presencia del Hijo de Dios. La manifestación pública del anticristo, entonces vemos aquí que será obra de Satanás. Aunque, como vimos la semana pasada, es el poder del Espíritu Santo lo que está deteniendo esta manifestación. No debemos de pensar que se manifestará por obra de Dios. Como vemos claramente, y Pablo lo deja claramente aquí, es la obra de Satanás, es la obra del adversario. Es Satanás quien lo estará patrocinando, ¿recuerdas? Aún en la manifestación lo va a patrocinar con su poder. Por eso dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, la parousia del anticristo será acompañada de una manifestación del poder de Satanás. Es lo que vemos aquí. Aquí vemos claramente cómo la Biblia habla de esta realidad, del poder de Satanás. Él tiene poder. Dios le ha dado cierto poder. Poder que se manifestará con señales y prodigios, como dice el texto. Y en este verso, Pablo describe el carácter de las obras que acompañarán a esta manifestación del anticristo. Va a ser cosas sorprendentes. La palabra señales que usa aquí se refiere a una indicación, una señal, algo que está indicando. Eso es una señal, ¿verdad? Y la palabra prodigio significa maravillas. Cuando alguien queda maravillado, habla de eso. Entonces, el poder de Satanás será tan real que maravillará a las personas, señalando que su mentira es verdad. Ese es el poder. La gente va a creerlo. El anticristo tendrá esta capacidad de sorprender a todos, señalándose como el Cristo, como si viniera de parte de Dios. Pero Pablo ya dijo, él no viene de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Este hombre vendrá con poder para engañar aún a los escogidos, como dijo Jesús. Déjame recordarte esto en Mateo, si quieres
acompañarme en esa cita, Mateo 24. Verso 23 y 24 de Mateo 24. Jesús mismo habló de esto. Y dice así este texto, Mateo 24, 23. Entonces, dice, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. Jesús dice, no le creas, no le creáis. ¿Por qué? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán, ¿qué cosa dice ahí? Grandes señales y prodigios, como vemos aquí en Tesalonicenses. De tal manera, o sea, estas señales van a ser tan grandes, esos prodigios que habla de milagros, maravillas, van a ser tan grandes de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, dice, a los escogidos. O sea, lo que estamos viendo aquí, lo que Pablo nos habla en Tesalonicenses, es muy potente, es un poder muy fuerte. El cumplimiento de esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, el capítulo comienza diciendo cómo exactamente eso, Satanás, el dragón, le da el poder a la bestia. Y quiero solamente citar esto en Apocalipsis 13, versos 13 y 14. Fíjate lo que dice. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjate, va a tener esa capacidad de hacer descender, dice, fuego del cielo a la tierra. Eso es muy interesante porque hubo un hombre que hizo esto. ¿Recuerdas quién fue? Elías, en el Monte Carmelo, orando, y pasó esto. Y va a ser parte del engaño. Porque una de las profecías es que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías, ¿no? El espíritu de Elías. Y aquellos que no creyeron en Jesús van a pensar que está hablando de eso, de Elías. Pero eso es lo que va a hacer, el poder de él va a ser así, descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Te das cuenta? Al último van a acabar adorando a la bestia porque van a pensar, se van a creer el engaño, con el poder que va a hacer, van a decir, Él es el Cristo que estamos esperando. Los judíos van a pensar eso. ¿Es lo que vemos aquí? Y nuevamente Satanás vemos imitando la obra de Dios. Porque esta hay una frase, así como la expone, señales y prodigios, muchas veces se usa para hablar de la obra de Dios, aún entre su iglesia. La manera en que Dios opera en el libro de los Hechos. Y simplemente Satanás copiando nuevamente eso, falsificando la obra de Dios, imitando los milagros de Dios con el propósito de desviar a las personas del camino de la verdad y así impedir que conozcan al verdadero Dios. Esa es parte de la obra de este hombre. Con ese poder va a hacer esto, va a maravillar a la gente para desviarlos. Y dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces aquí se describe el efecto de la obra del anticristo. Seducir a las personas con engaños para arrastrarlas a su propia destrucción. Eso es lo que está diciendo aquí. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En el griego Pablo habla de los que se pierden como una acción continua. ¿Por qué? Porque el verbo está en presente participio. Entonces sería los que se están perdiendo. Los que están en el camino de la perdición y permanecen en él. Lo que Pablo desea mostrar mediante la expresión engaño e iniquidad es que la iniquidad o la injusticia ejecutada por el anticristo es engañosa. Es engañosa con el fin de impedir que los que están perdiéndose, que están en ese camino, reconozcan su verdadero carácter, que están perdidos. Y tú puedes ver gente así, gente que está perdida pero no puede reconocer que está perdida, no puede reconocer que es un salvador. ¿Por qué? Porque están engañados.
Eso es lo que Pablo también escribió a los Corintios. Segunda de Corintios, si quieres anotar esa cita, Segunda de Corintios 4, versos 3 y verso 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Y nuevamente esos en los que se pierden, son esas personas. Está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, es una referencia a Satanás, ¿recuerdas? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene este mundo engañado. Tiene este mundo totalmente engañado pensando que la mentira es la verdad. Y muchos han creído eso. Y muchos han sido apartados de esta manera de la verdad. Con todo engaño e iniquidad. Dice para los que se pierden. Ellos están en esta terrible situación. ¿Por qué? Porque siguen rechazando la verdad. No es por otra cosa. Por eso dice el texto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta expresión, no recibieron el amor de la verdad, equivale a decir que no aceptaron ni obedecieron el evangelio cuando les fue anunciado. Me gusta cómo Pablo se refiere a lo que el perdido no recibe. Lo dice así, el amor de la verdad. No dice solamente la verdad, dice el amor de la verdad. Es una referencia al evangelio, como veíamos, que es la única verdad. Pero los perdidos están perdidos por haber rechazado el amor de Dios. El amor que el evangelio muestra. Porque la verdad es dura, ¿verdad? Pero es amor. Es Dios amándonos. Es Dios mostrándonos nuestra situación, nuestro pecado, nuestra condición, nuestra necesidad. Y eso es amor. Por ende, la mentira no es amor. Nunca la mentira es una muestra de amor. Mucha gente dice, es que es una mentira piadosa porque pues, no lo voy a lastimar, lo voy a hacer daño, entonces así no lo amo. No es cierto. Eso no es amor. Nunca la mentira es una muestra de amor. La verdad es la única muestra del genuino amor, como vemos aquí. Estos hombres, los que se pierden, es porque no han recibido ese amor, el amor de la verdad. A veces, quizás te ha pasado cuando predicas el evangelio, la gente se ofende. Pero estás mostrando la verdad de Dios. Y ahí el problema. Su corazón duro no quiere humillarse y reconocer que esa es la verdad. Por muy dura, dolorosa que sea, es la verdad. Todos somos pecadores. No merecemos gracia, no merecemos amor, no merecemos justificación. Pero ahí cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, es cuando su amor cobra sentido. Y podemos entonces reconocer y ver el amor de la verdad. Ahora, algo importante que destacar en esta frase, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es la voluntad humana. Dios elige, es una de las doctrinas que está en la Biblia, la predestinación. Dios elige, pero el hombre decide voluntariamente recibir o rechazar la salvación, y este versículo lo confirma, por cuanto no recibieron. Habla de la voluntad. Los que no recibieron el amor de la verdad solo habrán demostrado que estaban perdidos por haberse negado a aceptar el evangelio. Dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice algo muy interesante en estos últimos versículos. Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso. Puede sonar raro esto, ¿verdad? O sea, Dios está obrando maldad en esto. Podremos pensar de esta manera, pero no es lo que está diciendo.
Déjame explicarte lo que está diciendo. Para empezar, la palabra poder que usa aquí en griego es el término energía. Anteriormente utilizó la palabra dunamis para referirse al poder, pero en el verso 9, al poder de Satanás con gran poder. ¿Recuerdas cuando vimos eso en el verso 9? Con gran poder y señales y prodigios. La palabra poder ahí sí es dunamis, que es la palabra que comúnmente se usaba para hablar del poder. Pero aquí usa otra palabra, que es energía, como te decía. Y en ese mismo versículo, en el verso 9, usó también esa misma palabra, energía, que se traduce como obra. Cuando dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es la misma palabra que aquí se traduce en el verso 11 por poder. Entonces, se traduce como obra refiriéndose a la obra de Satanás. Y aunque se traduce como poder en nuestra Biblia, lo correcto aquí en el verso 11 es pensar en una acción, en una obra, como el significado de energía. Entonces, por esto Dios les envía una acción, una obra engañosa, lo que está diciendo. ¿Sí? Porque si vemos poder, pensamos que es el poder de Dios obrando. No es el poder de Dios. Es Dios permitiendo un poder. Obviamente es el poder que vemos en el verso 9, el poder de Satanás. Entonces es importante notar que Dios les envía este poder engañoso a las personas que ya se negaron a aceptar el Evangelio. ¿Sí? Claramente el texto muestra eso. Dios envía este poder a aquellos que ya escucharon el Evangelio y no lo recibieron. Entonces Dios obra, actúa de esta manera. Dios es quien está haciendo que continúen en su engaño y en su aceptación de la falsa parousia del anticristo, pero lo hace como una confirmación. ¿Una confirmación a qué? A la rebeldía humana. Dios simplemente está confirmando la rebeldía del corazón del hombre. Dios confirma la dureza del corazón del hombre. Perdón. ¿Recuerdan la historia de Faraón? ¿Recuerdan la historia de Faraón? Cómo habla de esa dureza de su corazón. En algún momento Faraón mostraba como que se iba a dejar ir a Israel, ¿recuerdas? De Egipto. Pero ahora sí que la mera hora decía, no, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y la Biblia dice que él endureció su corazón, pero al final dice que Dios endureció su corazón, ¿verdad? Y siempre está este conflicto de decir, bueno, entonces, ¿quién fue? O sea, Dios endureció el corazón de Faraón, fue él. Fue Faraón, pero al final Dios hizo esto, confirmó esa dureza. Dice lo que está diciendo aquí, por eso Dios les envía un poder, una obra engañosa, confirmando la decisión del hombre, eso quieres, eso es lo que vas a tener. Dios envía este engaño para que los perdidos lo crean y así manifiesten que nunca creyeron la verdad. De alguna manera es Dios dándoles un motivo, porque si no creen la verdad, ¿qué más van a creer? Dios dice, ok, ¿quieres una mentira? Y permite que Satanás los engañe. O sea, al final Dios le dará o le da al pecador lo que el pecador quiere. Me recuerda mucho lo de Romanos capítulo 1. Acompáñame ahí, Romanos 1, por favor, ahí en tu Biblia. Recordar este pasaje porque nos ilustra lo que estamos viendo aquí. Romanos 1. Y está hablando de cómo el hombre empieza a endurecer su corazón, dejando a un lado a Dios de su vida. En Romanos 1, quiero leer desde el verso 23. Fíjate lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta cómo el hombre cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza? O sea, hay un intercambio que no viene de Dios, es el hombre quien hace esto. Entonces, dice verso 24, por lo cual, por esto, porque cambia la gloria de Dios por la creación, por lo cual también Dios los entregó. Esto es lo que Dios hace, es lo que está haciendo aquí. ¿Quieres eso? Te entrego a eso. Dios los entregó, dice, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, verso 25, aquí lo deja un poco más claro, ya que cambiaron, ¿qué cosa? Dice,
la verdad de Dios por la mentira. Exactamente de esto está hablando en Tesalonicenses. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, verso 26, Dios que hace y se los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Entonces Dios le está dando lo que quieren. Verso 28 de aquí de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios, lo que nos muestra aquí es que Dios no va a obligar a nadie. Y Dios le va a dar a todos lo que ellos quieren. Al que acepta, al que recibe el amor de la verdad, va a darle salvación. Pero aquellos que lo han rechazado, quieren quedarse con su pecado, les va a dar lo que ellos quieren. ¿Quieren un engaño? ¿Quieren vivir en una mentira? Ahí está. No es que Dios los esté engañando, porque ese pensamiento iría en contra de la misma naturaleza de Dios, quien es verdad. ¿Estás de acuerdo? Dice Santiago que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Ni Él tienta. Dios permite entonces que un poder engañoso los cautive para mostrar su rechazo a la verdad. Al rechazar la verdad, ellos mismos piden una mentira. Es lo que les queda. Déjame citar en este momento al pastor David Guzik. Teniendo esta idea en mente, él dice esto: el engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Estas personas están listas para el engaño del anticristo porque quieren una mentira. Y Dios les envía un poder engañoso. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces el propósito de Dios al enviar este poder engañoso lo dice a continuación. Ahí en el verso 11, a la mitad dice, ¿para qué? Dice, para que crean la mentira. Dios envió un poder engañoso con ese fin, para que crean la mentira. ¿No quieren creer la verdad? Entonces van a creer una mentira. Dios les dará nuevamente lo que vimos al pecador, lo que quiere. ¿Quiere una mentira? Tendrá una mentira. Pero al final, simplemente será eso. Una mentira. Al final los perdidos solo verán que pusieron toda su confianza en una mentira. Qué decepción, ¿no crees? Pero al final va a ser así. Van a abrir sus ojos, como un día abrieron sus ojos Adán y Eva y no vieron lo que esperaban ver después de haber pecado contra Dios. Los perdidos van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que rechazaron la verdad, creyeron la mentira. Ahora, esos versículos me muestran una cosa importante. Solo existen dos cosas que una persona puede creer: la verdad o la mentira. Digo esto porque muchos piensan que la verdad es relativa. ¿Has escuchado eso? No, la verdad es relativa, ¿no? Y eso nos lleva a creer que existen muchas verdades. Así como no hay verdad absoluta, entonces hay muchas verdades. Toma y recibe la que te acomode y la que tú creas. Pero aquí vemos claramente que solo hay una verdad y es absoluta. Todo lo demás son mentiras. Es lo que la Biblia nos dice. Rechazar la verdad significa recibir la mentira. Es lo que nos está enseñando aquí. Mucha gente cree muchas mentiras acerca de Dios, acerca de la religión. Pero la única verdad la tenemos en nuestras manos, en este libro que es la Biblia. La revelación de Dios para el mundo, para los hombres. Entonces los que creen la verdad, los que han recibido el amor de la verdad, han confesado su pecado, han confesado que Jesús vino a morir por ellos en la cruz. Pero los que creen la mentira
sigue rechazando la verdad del Evangelio. Y entonces ellos están listos para recibir la más grande mentira, la que vemos aquí, la de un falso Cristo. Este hombre, como hemos estado estudiando, los 3 primeros años va a venir, 3 primeros años y medio va a venir mostrando una paz aparente, ¿recuerdas? Va a ser un pacto con Israel, van a decir, wow, Él es el Mesías, todos los prodigios, señales, claro, es el que esperábamos, pero la mitad de esos 7 años va a manifestarse como Él es, la apostasía, ¿recuerdas? Ahí es donde todos van a ver ese engaño, que realmente lo que creyeron no fue la verdad de Dios, sino la mentira. Al final, simplemente van a confirmar esa perdición. La mentira, te das cuenta en el verso 11 de Tesalonicenses, aparece en singular, no dice las mentiras, dice la mentira, porque al final todos van a creer solo una mentira, la mentira del anticristo. En ese momento todos van a decir, wow, Él es el Mesías. Van a tirar sus estampitas, van a dejar a un lado a San Judas Tadeo, a Buda, etcétera. Van a decir, no, esta es la verdad, pero es la mentira que van a creer. Al final todos van a llegar a eso. La parousia del inicuo claramente pretende imitar la parousia del Señor Jesucristo. Y esa será la gran mentira que desarrollará Satanás en su esfuerzo por engañar a los que se pierden hasta el último. Por eso cuando Jesús venga, va a ser una sorpresa para ellos. Termina diciendo el verso 12. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí vemos el objetivo, el fin, el propósito final de la acción de Dios. Como vimos, por esto Dios les envía un poder, a fin de que sean condenados. Son palabras fuertes. O sea, ¿Dios va a condenar? Pues sí, ¿qué esperabas? Es justo. Es justo. Así como Dios les va a dar a aquellos que no lo honran, que no le aman, que no aman su verdad, les va a dar esa mentira porque es lo que quieren, al final les va a dar la condenación que ellos tanto anhelan y desean, porque es lo que están pidiendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. El objetivo de Dios es hacer efectiva la condenación de los que no creyeron la verdad del Evangelio. Por lo tanto, nuevamente, lo vuelvo a decir, está uno de aquellos que ya les fue anunciado el Evangelio y lo rechazaron. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice, todos los que no creyeron a la verdad. Cuando el hombre finalmente rechaza la verdad por medio de la cual podría ser salvo, solo le queda la condenación que ganó con su rebeldía. Es lo que van a tener. Esta es la condenación de los que han escuchado el amor de la verdad del Evangelio y lo han rechazado, creyendo la mentira. La misma condenación que presenta el apóstol Juan en su Evangelio. Y te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 3. Sus versículos tan conocidos. Juan 3, por favor. Comenzando el verso 16. Quizá lo recuerdes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está diciendo, Dios envió a Jesús con un propósito, salvación, ¿verdad? Y lo empieza a desarrollar, dice, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Dice, para condenar al mundo. Jesús no vino a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a salvarnos. Y sigue explicando, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
desde antes de que Jesús viniera, el hombre ya estaba condenado por su pecado. ¿Estás de acuerdo? Es lo que está diciendo. No es que Jesús vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos. Nuestra condición ya era esa, condenados por nuestro pecado. Jesús vino a salvarnos. Pero cuando el hombre rechaza esa salvación, se queda con lo que tiene, que es condenación. El que en él cree no es condenado, pero dice el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por esto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque ha rechazado la verdad. Y esa es la condenación. Y aquí lo voy a explicar, pon atención aquí, dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y cómo respondieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El amor de la verdad vino al mundo. Jesucristo, el Evangelio. Vino, se manifestó, mostró quién era. Y el hombre dijo, no me interesa. Aquí lo vemos claramente. Esta es la condenación. Verso 19. La luz vino al mundo y los hombres la rechazaron. ¿Por qué? Porque amaron más la mentira de Satanás. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Simplemente está manifestando eso. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la verdad. El hombre sigue rechazando la verdad de Dios, sigue rechazando el Evangelio, sigue rechazando al Hijo de Dios, la salvación por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por un asunto moral. No es intelectual, no es filosófico. No es decir, es que yo he llegado a la conclusión filosóficamente de que está mal. No, es un asunto moral, es de corazón. Amo las tinieblas, aborrezco esa luz, no quiero saber nada de esa luz. Ese es el problema. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, aquel que ha recibido el amor de la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es muy claro, ¿no crees? A fin de que sean condenados, dijo Pablo en Tesalonicenses, todos los que no creyeron la verdad. Y aquí lo vemos claramente. La condenación no es algo que Dios determinó para los perdidos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, se arrepientan. Entonces, la condenación no es algo que Dios determinó para los perdidos, sino que es algo que ellos mismos, los perdidos, eligieron con su rebeldía. Es lo que vemos aquí. Y simplemente cuando Jesús venga, cuando Dios venga en su venida, va a darles lo que tanto han deseado, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y nos muestra exactamente por qué están condenados. Porque aman las tinieblas, ¿verdad? Se complacen en ellas, en la injusticia. Ellos no se complacen en la verdad, ellos se complacen en la injusticia. No se complacen en la justicia, se complacen en lo contrario, la mentira, en la injusticia. Quien acepta la verdad de Dios se va a gozar con la justicia. Pero el que rechaza la verdad de Dios, lo vemos aquí, se complace en la injusticia. Creo que con este pasaje Dios nos está invitando a tomar una decisión, a vivir en la verdad, no vivir el engaño. Creo que a nadie le gusta que lo engañe, ¿verdad? Solo a los perdidos. Si tú no has creído en Jesús, una vez más Dios está invitando a que creas en Él. Que creas el amor que Él te ha mostrado en la cruz. El amor de la verdad. Como te decía, solo hay dos cosas que el hombre puede creer en este mundo. Solo hay dos cosas. La verdad de Dios o la mentira de Satanás. ¿Qué estás creyendo el día de hoy? Creo que es fundamental que contestes esta pregunta, porque de ella depende tu eternidad.
De ella depende la salvación o perdición eterna. Solo hay una verdad, la verdad del Evangelio. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar la verdad y quedarte con el engaño de Satanás, con la mentira, que al final el resultado es condenación eterna. Esto es lo que Satanás está haciendo. Y está sucediendo. Mucha gente, miles, millones de personas, aún el día de hoy, están muriendo. No solo físicamente, eternamente, porque han rechazado la verdad de Dios. Porque han rechazado la salvación en Jesucristo. Han rechazado el amor de Dios. Al final, cuando se den cuenta del engaño, ya no va a haber vuelta atrás. Cuando ven a Jesús en su gloria, y Satanás destruido, ya no hay vuelta atrás, ya no uno puede decir, perdóname, me arrepiento, ya no hay momento para eso, el momento es hoy. El tiempo de gracia es ahora. Aceptar a Jesús, aceptar la verdad del Evangelio. Dios quiere que creamos en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere salvación. No debemos de dudar esto. ¿Por qué? Porque ya lo demostró, envió a su Hijo. Envió a su Hijo con ese propósito, salvarnos del poder del pecado. Solo debemos de creer. Yo quiero invitarte a eso, que pongas hoy tu fe en Jesús. Para nosotros que hemos creído esto, nos ayuda a entender lo que va a suceder. Nos ayuda a poder considerar ahora sí de lo que fuimos salvos. Algo que no vamos a vivir por gracia. Pero esa es la realidad de muchas personas el día de hoy. Eso es lo que les espera. Así viven engañados, sin abrir sus ojos. Abre tus ojos al Señor. Ve a Cristo muriendo por tu pecado. Reconoce que eres un pecador. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Pídele perdón a Dios. Y prueba esto, su amor. El amor de la verdad. Conoce la verdad que es una persona, Jesucristo. Los tesalonicenses, claro, habían creído en Jesús, pero toda esta confusión lo estaba llevando a pensar que ellos están viendo esto, que ellos estaban perdidos. Los que hemos creído en Jesús tenemos una esperanza de salvación. No hay temor en nuestro corazón por lo que debe venir. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida ya fue comprada. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz por nosotros. Ahora solamente creemos en eso, descansamos en eso y nuestra fe está puesta en eso. Nuevamente te invito a que pongas tu fe en Jesús. Y quisiera terminar dando gracias a Dios y haciendo una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, Señor, una vez más. Señor, nos muestras la verdad, lo que hablamos hoy, Señor. Mucho tiempo, Señor, nosotros mismos vivimos engañados, sin entender quién eras, sin entender lo que tú quieres de nosotros. Hasta ese día, Señor, en que tú revelaste tu evangelio en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque aún esa fe tú nos la diste, Señor. Te agradezco por todos los que hemos creído, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, de lo que fuimos librados, del engaño, de ese poder engañoso. El día de hoy tenemos tu verdad, Señor, y aunque este mundo busca, Señor, engañarnos, Señor, tu palabra es verdad. Descansamos en ella. Gracias, Padre, por habernos iluminado. Queremos pedirte por aquellos, Señor, que no han creído. Las personas que están cerca de nosotros,
Señor, te pedimos que ellos puedan recibir el amor de la verdad, no rechazarlo, que puedan creer en ti, dejar de creer la mentira, Señor, de Satanás. Señor, sabemos que tú eres poderoso y más poderoso que Él. Señor, permite que tu evangelio, que como se describe en tu palabra, es tu poder, el poder de Dios, Señor, pueda abrir los ojos de los incrédulos y puedan conocerte y dejar de vivir en ese estado, perdidos, engañados, sin ti, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, como tu cuerpo de creyentes, Señor, poder hablar tus buenas nuevas, Señor. Que nos has llamado a eso, Señor, a reconciliar al mundo contigo, a abrir los ojos, Señor, de los ciegos. Señor, ayúdanos a hacerlo. Tenemos el evangelio. Eso es lo que la gente necesita, Señor. Permítenos hacerlo, Señor. Sobre todo en este tiempo, Señor, que hay tanta confusión y tanta gente, Señor, no tiene una esperanza. Señor, es un buen motivo, es una buena oportunidad para hacerlo. Ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, y hablar de ti, de tus buenas nuevas, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Nuevamente, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.